Según la OMS, España forma parte del top 10 mundial en cuanto a la calidad de su sistema sanitario, aunque otras fuentes no lo consideran así a causa de sus carencias y puntos débiles, más palpables con la crisis del coronavirus. Pero nada mejor que escucharlo de alguien que trabaja en ese sistema y además conoce muy bien el nuestro. La doctora Glady Lucila Santos Ramírez es médico de familia y comunidad, es magíster en gestión de salud, médica adjunta en ACUT en el Centro de Atención Primaria Sant Feliu de Guixol de Girón, España. Es miembro del Centro de Investigación en Atención Primaria de Salud. Es representante latinoamericana y del Perú del movimiento Huayna Cay, miembro de la CDP APS OPS, la Comunidad de Atención Primaria. Querida Lu, con mucho agrado te presento y te pido, por favor, nos presentes tu ponencia. Buenos días a todos, buenas tardes ya aquí. ¿Me escuchan bien ahí? Hola. Sí, Lu, te escuchamos muy bien, te escuchamos bien. Dale, pues comparto la pantalla. A ver. ¿Me dicen si es que se ve? Sí, se ve, aunque todavía no ampliada. Ok, sí, ya se ve muy bien. Ahí, perfecto. Bueno, me siento muy contenta y emocionada de poder compartir nuevamente con ustedes y en estas conferencias, porque creo que es importante seguir teniendo una capacitación continua, ¿no? Y viendo otra realidad. Entonces, el día de hoy vamos a hacer como un checklist de lo que significa la atención primaria de salud. Y vamos a empezar por lo básico, que son los atributos. ¿Vale? Ya sabemos que atributos de atención primaria son accesibilidad, longitudinalidad, integralidad o polivalencia y la coordinación. Entonces vamos a explorar y vamos a hacer como un viaje de todos estos atributos y ver si es que realmente estamos o no estamos o estamos encaminados en cuestión de Perú y cómo está la otra realidad en España. Pues bien, para esto es importante tener los conceptos claros. Entonces vamos a empezar por lo que es la accesibilidad. El acceso a las acciones de servicio de salud representa una capacidad del paciente. Tiene que tener estas características, que el paciente tenga cierta capacidad o cierto conocimiento en cuanto a obtener el sistema de salud cuando sea necesario, ¿no? O el cuidado de salud y de manera conveniente. Ahora, dentro de la accesibilidad están otros aspectos, como por ejemplo a nivel geográfico, a nivel económico y a nivel del tiempo, porque también tiene que ser oportuno. Entonces, para que nosotros podamos ver la accesibilidad en atención primaria de salud, se menciona que tiene que ser el primer punto de contacto, ¿no? Con un centro de atención primaria, donde se debería o se debe resolver la mayoría de problemas de salud y donde los médicos decidirán, los médicos capacitados en atención primaria de salud, si es que ese paciente necesita o no otros niveles, ¿no? Para requerir exámenes auxiliares o tratamientos. Entonces, aquí también hay que puntualizar y lo pongo con varios asteriscos para diferenciar los conceptos de nivel de atenciones de salud, nivel de complejidad, nivel de prevención y nivel tecnológico, que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, empecemos. En cuanto a la característica de la accesibilidad en atención primaria de salud, menciona que tiene que tener como resultado la disminución de la mortalidad y morbilidad de un país. Entonces, en cuanto a Perú, tenemos que hacer mención de que actualmente estamos con 34.5 millones de personas, ¿no? Y con una disminución heterogénea en el territorio. Esto es muy importante porque también tenemos que ver la población que necesita, ¿no? En Lima necesitarán 10.000 para cierto territorio, en Madre de Dios, para ese mismo territorio de Lima, pues tendremos que tener en cuenta que solo hay pocos pacientes.
En cuanto a España, tenemos actualmente también 47.78 millones de personas y la dispersión es más homogénea. Aquí nuestra geografía juega un papel importante, ¿no? En cuestión de salud yo creo que es un poco más de desventaja que de ventaja, aunque obviamente en cuestiones naturales de comida y de todo, pues tenemos mucha más ventaja. Entonces, en cuanto a Perú hay un subregistro porque ya sabemos que hay varias entidades prestadoras de servicio de salud. Lo que he encontrado en el 2024 es que la tasa bruta de mortalidad en el Perú llega a 6.3 defunciones por cada 1.000 habitantes. En cuanto a la tasa de mortalidad en los boletines, actualmente no hay algo fidedigno y preferí no ponerlo, ¿no? En cuanto a España, la tasa bruta de mortalidad se situó en 9 muertes por 1.000 habitantes en el 2023, no hay la actualizada, y la tasa de morbilidad es 9.9 por cada 100.000 habitantes. Más o menos en promedio hay 5 atenciones al año por paciente, ¿no? Y esto ya nos da un hincapié o nos hace ver que hay una sobreexposición de las personas a la salud. La pregunta aquí ¿es bueno o es malo? ¿No? Vamos a ir explorando. Entonces, la siguiente característica, pues una accesibilidad nos permite identificar y resolver mejor los problemas de los pacientes. Por lo tanto, tendría que aumentar la calidad de salud, ¿no? Entonces, en nuestro país hay un difícil acceso al sistema de salud, ¿no? Ya sea por MINSA, ya sea por salud, ya sea particular, etcétera. Esto también hace que las clínicas particulares, que ya sabemos que que ofrecen de alguna manera una salud mercantilista, provocan que haya un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. A diferencia, por ejemplo, del MINSA y Salud, ¿no? Que por la baja accesibilidad, pues entonces hay más demora en los tiempos de diagnóstico y también de tratamiento. Y acá también tenemos que tener en cuenta la influencia de la farmacéutica, ¿no? Felizmente digo yo, ¿no? Que la farmacéutica aún está influenciado a médicos o a ciertas áreas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de España, que hay una influencia de la farmacéutica al sistema de salud. Entonces, por el sistema que tenemos informático, pues ya de alguna manera cuando tú pones algún producto, pues ya te sale el producto o la farmacéutica, ¿no? Ya lista para hacer clic y ponerlo en la receta electrónica del paciente. Obviamente hay influencia de las farmacéuticas para poder colocar estos medicamentos directamente, ¿no? Y hay una sobreexposición al sistema de salud, por lo tanto, al tener una sobreexposición, yo siempre digo, ¿no? Todo lo extremo es negativo. Entonces, hay un mayor acceso, sí, pero esto hace, por diferentes características que también ya lo iremos viendo, que haya una menor calidad de la atención, ¿vale? Entonces, la siguiente característica, asegurar una continuidad asistencial con el personal de salud. En el caso de Perú, los médicos de atención primaria o los centros de atención primaria no tienen un cupo como tal, ¿no? Más o menos se está viendo un territorio, pero no un cupo como tal. Más o menos también he encontrado en algunos estudios que se menciona que el paciente tiene 2 atenciones por año. El tiempo de atención, en general, pues son 12 minutos, en el MINSA creo que son 15, y aquí otra característica importante es que te diagnostica un médico. Eso es una gran ventaja todavía en nuestro país, ¿no? En el lado de España, todo ciudadano español, ¿no? O que tenga residencia, ya está asignado a un médico de familia. Esto me parece algo buenísimo, ¿no? Que de verdad lo deberíamos de copiar. Entonces, toda persona tiene acceso por este sistema, que ya es una ley, ¿no? Pero también trae consigo, pues, ¿no? Que haya pacientes policonsultantes. Se menciona que al año, por lo menos, hay 5.5 atenciones de un paciente al año. Ahora, la otra cara es que en el caso de nosotros tenemos de 7 a 10 minutos por paciente y hay teleconsultas que son 3 minutos, ¿no? Entonces, es muy reducido el tiempo y hay comunidades pues que lo tienen un poquito menos todavía, ¿no? 5 minutos o menos, ¿no? Y aquí, por la escasez de médicos que ha habido y más todavía después del COVID aquí,
Entonces, lo que se ha tratado de llevar para compensar ese déficit es llevar a las enfermeras a cierta capacitación para que sean ellas las que diagnostiquen o te atiendan, ¿no? Entonces, tú cuando vas a un centro de salud, no siempre vas a recibir atención del médico, sino posiblemente primero de la enfermera. Si es que la enfermera, por los protocolos, por el sistema informático que tenemos, no lo puede resolver, pues ahí recién pasaría con el médico, con un tiempo de espera, pues también que ya lo iremos mencionando. Al realizar un buen filtro, ¿no? Se va a conseguir un menor uso de las otras especialidades y también del uso de urgencias. Entonces, en el Perú hay filtros sectorizados, ¿no? El sistema de salud tiene un filtro, el sistema de MINSA tiene un filtro, hay otros que no tienen filtro, ¿no? Entonces, cada prestador de servicio de salud tiene como su esquema en cuanto a estos filtros, ¿no? No hay uno estándar. En España ya se pasó al otro lado. Después del COVID hay un sistema que es el sistema de atención continuada, o sea, sin filtro, ¿vale? Entonces, de tal forma que la persona, la X, que ponga un pie en el centro de salud, tiene derecho a ser atendida. ¿Cómo? Ya lo veremos, ¿no? Pero tiene derecho a ser atendida. Por lo tanto, esto conlleva una sobresaturación de agendas médicas, ¿no? En la zona de la costa, al menos en verano, pues se llega a atender 60 pacientes por turno, ¿no? De 8 a 3 de la tarde, que es el turno normal aquí, por lo menos 60 pacientes. Entonces ya se imaginarán cómo terminamos los médicos y cómo también de alguna manera nos restringen en cuanto a la calidad de atención. Y claro, los pacientes siguen llegando. El médico a las 3 de la tarde se tiene que ir, pero los pacientes de alguna manera no se quedan sin recibir atención, entre comillas, y pasan a la parte de urgencias, de tal forma que también la parte de urgencias de atención primaria siempre está sobresaturada, ¿no? También se menciona que debería la accesibilidad llevar a costos globales de salud una mejora, ¿no? Un mejor porcentaje. En el plan de presupuesto del 2024, satisfactoriamente, y me alegró mucho ver que de alguna manera el 9% del PBI de nuestro país sea destinado a salud. Que se ejecute como tal, no lo sé, ¿no? Tendríamos que evaluar al 2025 si es que realmente se ejecutó esto, ¿no? Y efectivamente hay experiencias aisladas, ¿no? Donde se han aplicado, donde se aplica la atención primaria y efectivamente hay un mejor uso de los recursos y obviamente eso también ayuda a que los costos sean bajos, ¿no? En España, el plan presupuestario para el 2024 es del 6.7% del PBI y aquí sí que hay una norma establecida de un presupuesto para atención primaria, ¿vale? Si es que nosotros llevamos bien un recurso de atención primaria, entonces siempre va a ser, o sea, no va a requerir más, porque ahora ustedes se preguntarán, o de repente no, pero dentro de las exposiciones, ¿por qué no en atención primaria se lleva un 60% o a un 80%? Es que en realidad, si es que llevamos a una buena atención primaria, no necesitamos más recursos, por así decirlo, ¿no? O más costo. Entonces, pero aquí sí hay un determinado reglamento que destina un presupuesto y más o menos en España, dependiendo de comunidades, más o menos 5, está en un 18%, ¿no? Luego, el siguiente ítem, se logra un menor uso de las pruebas diagnósticas. Ahora, aquí se da un fenómeno. Nosotros como médicos de familia, se supone que no solo tratamos enfermedades, ¿no? Deberíamos de virar nuestros ojos a ver lo que son los factores de riesgo. Entonces, por medio de estudios se menciona que pacientes que tienen bajo riesgo y que son sometidas a constantes diagnósticos o pruebas diagnósticas, siempre el resultado va a salir como no concluyente, ¿no? O que se siga sometiendo a un seguimiento donde se sigan usando mayores pruebas. Entonces, esto es un fenómeno, entre comillas, que de alguna manera se da porque, claro, nuestra visión está en buscar enfermedad
y no en evaluar lo que son la parte de los riesgos. Entonces, en Perú hay una infrautilización de los recursos sanitarios en cuanto a este fenómeno, ¿no? Hay subdiagnósticos, subtratamientos, ¿no? Y por falta de recursos de infraestructura y profesionales de salud específicos en esta área, ¿no? Acá vuelvo a poner entre asteriscos, ¿no? Otra realidad es en las clínicas privadas, que más bien se va al otro lado, ¿no? Inclusive, no sé ustedes, pero por ejemplo yo he tenido la experiencia de que cuando recién salía del Serum, pues prácticamente no obligaban, o de alguna manera su pago estaba condicionado a cuántas pruebas diagnósticas se pedía. Entonces, eso es una realidad que lamentablemente pues juegan con el presupuesto de un profesional, ¿no? La economía. En el lado de España, por ejemplo, aquí tampoco se ve, o la visión no es en riesgos, también es en enfermedad. Entonces, hay una sobreutilización de recursos sanitarios, sobrediagnóstico, un sobretratamiento, y como hay una dependencia y hay una carga altísima de salud mental acá, entonces hasta que no haya, por así decirlo, un diagnóstico, pues el paciente sigue ahí, y por la atención continuada, que ya lo hemos mencionado, pues hay una sobreexposición de esta y finalmente pues termina con un diagnóstico X, con un tratamiento X, pero el paciente ya no fastidia, como se dice, ¿no? Acá también por transferencia de funciones médicas, ¿no? Las enfermeras hacen las actividades de los médicos mediante protocolos. Hay una medicina defensiva, ¿no? Hay un paternalismo, la relación que se lleva médico-paciente, médico de atención primaria y paciente es de un paternalismo, y hay una dependencia de los usuarios, ¿no? Y después del COVID mencionaron, por experiencia de los colegas, pues que inclusive hay más sobreexigencia de los usuarios a partir de esto. Siguiente ítem, las características de accesibilidad pues deberían de dar como resultado un rápido diagnóstico y tratamiento y evaluar las dolencias del paciente. Y debería haber una disminución de las referencias a otros especialistas y por tanto la disminución del tiempo de tratamiento o resolución del mismo. Entonces, aquí también el tiempo de espera hacia otros especialistas en el Perú es dependiendo del servicio prestador de salud, ¿no? En el MINSA, pues algunas veces suele ser un poco más rápido, pero en el salud ya lo vemos que es mucho más prolongado, ¿no? En cuanto a España, el tiempo de espera en atención primaria más o menos es 2 semanas, más o menos, ¿no? Pero las agendas están sobresaturadas en los médicos de atención primaria. Pero, por ejemplo, el tiempo de espera, si es que uno quiere hacer una referencia a otro especialista que están en los hospitales, pues varía también entre 6 meses a 1 año, ¿no? Por experiencia propia, la referencia mía que he tenido demora 1 año y medio casi para que me puedan atender. Pero aquí también hay lo que se llama el uso de las vías rápidas. Si es que nosotros detectamos, por ejemplo, un cáncer de mama o sospechamos de un cáncer de mama, hay protocolos específicos que van y que hacen de alguna manera que estos tipos de hallazgos, la atención o el diagnóstico sea mucho más rápido, ¿no? Claro, tienes que hacer todo un trámite y cosas administrativas, pero logras que tu paciente pues, pueda ser atendido en menos tiempo. Entonces, la conclusión, ¿no? Accesibilidad en Perú, no, no cumplimos. En España cumplimos con todos sus problemas, pero se cumple. Accesible es. Vamos a ver los otros atributos, ¿no? Bueno, aquí es algunas noticias, ¿no? de los periódicos de acá en cuanto al uso inadecuado de los servicios sanitarios en España. El siguiente atributo, ¿no? El cupo y la longitudinalidad. Aquí hay 2 conceptos que también son muy importantes que lo tengamos en cuenta. La longitudinalidad es la relación del personal que se establece a lo largo del tiempo, ¿no? Entre el médico y sus pacientes, de tal forma que la población identifica a su centro de salud como suyo, ¿no? Y el equipo pues, está especializado en brindar una asistencia centrada en el paciente.
El otro concepto que a veces, muchas veces se confunde es la continuidad, ya que este atributo puede haber interrupciones, pero no perder la relación. Entonces vamos a ver ahí cómo estamos, ¿no? La atención longitudinal significa sistemas de salud basados en atención primaria. Para que haya esto, pues su nombre mismo lo dice, es un atributo de atención primaria, ¿no? Se adscriben a la población, a un prestador, y el médico tiene un cupo, ¿no?, de pacientes, el cual es responsable, y se establece esta relación de pacientes, por lo que se obtienen pues, los resultados sanitarios óptimos, ¿no? Muy bien, hacemos la evaluación. Se asegura la longitudinalidad en el Perú. Aquí hay una atención a demanda, ¿no? Es ver qué es lo que tengo, incluso solicitar de frente a otras especialidades de acuerdo a la enfermedad que yo sospecho o que el paciente sospecha, ¿no? En algunas experiencias, pues sí que se da la continuidad, entre comillas, ¿no? Una cosa más cercana, por ejemplo, a esto es cuando nosotros hacemos el serum. Entonces, tenemos una población, pero claro, es por un tiempo dado, ¿no? No es, se termina el año y ya está, y viene otro y así sucesivamente. Entonces, podríamos llamar continuidad, ¿no? En ese espacio de tiempo, pero tampoco cumpliríamos pues al 100% como el concepto nos lo dice. Entonces, no se crea un vínculo con el paciente, ¿no? En relación a España, sí que hay longitudinalidad, porque claro, te dan un cupo, te dan un número de pacientes, y estos pues van consultando y a medida que se va estableciendo el tiempo, pues se va dando esta relación. Por problemática de lo que es el recambio de médicos, que lo veremos a continuación, en algunas veces se establece la continuidad también, y bueno, algunas veces no se establece ninguna relación, ¿no? El médico tiene un cupo de pacientes sobre la cual es responsable, eso también ya lo mencionamos. En el Perú, en realidad, especialistas de atención primaria a veces escasean, ¿no? No hay como tal en sí. Hay personas que pueden estar capacitadas, ¿no? Que actualmente están, por ejemplo, los médicos generales en atención primaria, pero claro, no tienen, por así decirlo, el plus de la especialidad. Y definitivamente pues no tenemos como especialistas de atención primaria un cupo dado por pacientes, ¿no? Hay algunas experiencias en ciertos lugares, pero claro, no es algo establecido por ley o por normativa dentro de nuestro sistema de salud. En España, como mencionamos, sí se da esta longitudinalidad, pero se ve socavada por el recambio constante de médicos, ¿no? Debido a las condiciones no tan adecuadas, por así decirlo, económicamente y de trabajo, etcétera. Los médicos cambian constantemente de trabajo, obviamente buscando mejoras, ¿no? Y también se está dando el fenómeno de que los médicos pues prefieren otras áreas, ¿no? El área de urgencias, paliativos y gestión. Ejemplo, yo misma, ¿no? El primer año que trabajé aquí, sí que trabajé con un cupo, con pacientes y todo, pero ha sido tanto el agobio del número de pacientes y de la carga administrativa, pues que hoy en día pues he preferido optar por la parte de urgencias de atención primaria, ¿no? En la que estoy ahora. Bueno, facilita el cumplimiento y tratamiento de las enfermedades crónicas. Si bien es cierto también en áreas hay un seguimiento continuo de pacientes en el Perú, pero no es como una normativa general, ¿no? Ciertas áreas se cumplen, sí, y hay otras que no se llegan a cumplir. Entonces, por eso es que vemos también tantas complicaciones de enfermedades crónicas en nuestro país, ¿no? Se aplica prevención terciaria, entre comillas, ¿no? Hay mucha falta de adherencia al tratamiento de nuestros pacientes y hay escasez, obviamente, de fármacos en lugares que no son regiones, ¿no? Tal vez no es la realidad de Lima, porque sí que aquí hay acceso a farmacias y todo, pero si nos vamos a la sierra, a la selva, pues hay escasez inclusive de fármacos. Esto lo podemos comprobar y creo que las experiencias de nuestros serunes, del haber hecho el serum, pues nos da también un poco de visibilidad ante este panorama, ¿no? En el caso de España, sí que hay una polimedicación, es que aquí es una barbaridad. Los pacientes,
adultos mayores sobre todo, pues no bajan de, o sea, mínimo creo que he visto en un paciente son 5 medicamentos, ¿no? Y después, pues a más, 20, 30, pero es que yo creo que aquí hay algunos pacientes que todo el día están tomando medicación. Hay un poliintervencionismo también, ¿no? Hay pacientes, ¿no? Dice, ¿qué operas? Antecedentes de cirugías, ¿no? Lo que preguntamos nosotros. Pues sí, tengo 2 stents, tengo prótesis de cadera, me han operado la columna, entonces tú te dices, wow, estoy ante un paciente no complejo, sino súper complejo, ¿no? Por este poliintervencionismo que hay. Y aquí sí que hay una remuneración económica cuando hay un cumplimiento, ¿no? de los objetivos, se llaman los DPOs aquí. Entonces, sí que hay un seguimiento, por así decirlo, de los pacientes crónicos adheridos a un cupo, ¿no? Y que al final, ¿no? de la evaluación anual, pues sí que te dan una remuneración económica si es que llegas a cumplir con tu equipo de salud, ¿no? Siguiendo. Se asocia a una mayor identificación de problemas. Poner este concepto como los factores de riesgo, ¿no es cierto? Asistenciales debido a que se crea un grado de familiaridad con el paciente. Nuestra visión, nuestra formación como médicos de familia, como decían mis maestras, ¿no? Siempre debe ser estratégica, ¿no? Antes que suceda el problema, antes que suceda la enfermedad, yo como médico de familia debería estar viendo los factores de riesgo, ¿no? Y no al revés. Entonces, ya cuando llegamos a la enfermedad, pues, entre comillas, para nosotros debería significar un diagnóstico tardío. Por lo tanto, también un manejo y un tratamiento tardío. Los diagnósticos deberían ser más precisos y por lo tanto, si es que hay un diagnóstico más preciso, pues el tratamiento también es más adecuado o resultaría ser más adecuado, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, pues hay médicos preparados muchas veces, ¿no? En atención primaria de salud, pero hay un reducido campo en cuanto a las actualizaciones ante el material, las infraestructuras, etcétera. Entonces, y también hay que ser mea culpa, ¿no? O sea, las actualizaciones muchas veces no están tan empoderadas en relación con, por ejemplo, con España, ¿no? Por eso es que me parece, creo que de vital importancia y creo que esto hace acápite a la mención de poder felicitar a estos grupos de que están, ¿no? De alguna manera dando la opción a que la capacitación sea continua. En el caso de España, no se ve tampoco los factores de riesgo como tal, porque acá hay una medicina más clínica, más centrada a la enfermedad. Por lo tanto, cuando llega la enfermedad, pues es como que se desesperan y tratan de ver otras cosas, ¿no? Entonces también hay un sobrediagnóstico, sobretratamiento, ¿no? Una cosa de la que me sorprendía en los primeros meses que estaba acá es que, por ejemplo, allá tenemos 2 o 3 tipos de insulinas, ¿no? Acá tienen 10.000 tipos de insulinas, ¿no? Y a veces es a demanda del paciente, ¿no? Esta no quiero, esta no la sé utilizar muy bien, esta viene con lapicito tal, esta... Entonces, 10.000 tipos de tipos de insulina, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso también hace que siga la dependencia. Aquí hay una ventaja, y creo que eso también es digno de copiar, que hay unas constantes actualizaciones que vienen desde gerencia, ¿no? O sea, es con tal fecha, el médico está, ya tenemos como de forma anual estas capacitaciones, ¿no? Ya sea que nos capaciten en urgencias, en ecografía, por ejemplo, en cirugías menores, en infiltraciones, crioterapias, etcétera. Entonces, hay una capacitación continua, ¿ya? Pero aquí también hay un acápite, ¿no? Muchas de estas capacitaciones tú tienes que hacer esto, poner de esta forma y tener este tratamiento, ¿no? Entonces, ahí a veces uno dice, ¿nos están capacitando o nos están adiestrando, ¿no? Entonces, como que también hay que evaluarlo. Y estos, creo que el estar o el saber de sistemas de salud o haber tenido la experiencia de estar en otros países, nos hace tener más conciencia de estas cosas, ¿no? Lo cual es una ventaja. Bueno,
Continuamos. El aumento del nivel de satisfacción de los pacientes, eso también sería como un resultado. En un trabajo que encontré del 2024 de la UPC, bueno, hicieron varias encuestas y, por ejemplo, se mencionó que en el MINSA, de 6.062 pacientes que encuestaron, el 44.35% pues, tenía un nivel de satisfacción adecuado. En e-salud, un 3% de los 524, en las Fuerzas Armadas, un 6.5%, ahí me he equivocado, y en el MINSA un 67.8% y en las clínicas privadas un 88.2%, ¿no? Esto es en un trabajo aislado, no he encontrado a nivel nacional de todo específicamente. En España sí que hay una estadística nacional. En el 2019 se porcentuó 71.4%, pero para el 2023 bajó a un 56.7%. Ahora, en el 2024, ¿cómo resultará? No sabemos, ¿no? El siguiente ítem, aumenta la posibilidad de reducir atenciones de salud preventiva, ¿no? Aquí también hay que ver que en cuanto a la prevención, cuánto sabemos y cuánto estamos ejecutando esta salud preventiva, ¿no? Como menciono, ¿no? Esa visión estratégica antes de que suceda la enfermedad. Entonces, aquí, de alguna manera, o en Perú, mejor dicho, se habla de lo que es la prevención primordial, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Pero ¿cuánto de eso estamos ejecutando? ¿No? Ahí también tenemos que hacer como sabemos el concepto, pero una mea culpa de cuánto estamos ejecutando esto con nuestros pacientes. Evidentemente, pues tenemos una medicina curativa, ¿no? Una medicina que ya interviene cuando ya está la enfermedad. Poco de familia intervenimos y poco de comunidad, ¿no? Pero creo que la ventaja es saber estos conceptos, ¿no? De familia y de comunidad. Durante nuestra formación, al menos nos han tratado de enseñar o de hablar sobre estos conceptos de familia y comunidad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de España, que la formación es una formación meramente clínica, ¿no? Una formación donde el médico de familia emplea una medicina curativa, clínica, ¿no? No ven casi nada de familia, es que conceptos de familia casi no lo tienen, ¿no? Y efectivamente nada de comunidad. Entonces, tenemos que ver también cómo, de alguna manera, la formación no es la misma, ¿no? En cuanto a Perú, en España, en Brasil, en México, o sea, no hay, por así decirlo, una línea mundial, ¿no? Para esto. Pero también es bueno porque de alguna manera la medicina familiar como especialidad tiene que adecuarse a las necesidades de su población y las necesidades de la población son diferentes, ¿no? En el mismo Perú, ¿no? Las necesidades de salud en Lima es totalmente diferente al que vive en Amazonas y totalmente diferente al que vive en Puno. Entonces, el médico de familia debería ser ese especialista que justamente tiene que darse cuenta de estas diferencias para poder ejercer su medicina de atención primaria, ¿no? Las siguientes presentan un menor número de hospitalizaciones y estancias más cortas. Eso es un resultado más, ¿no? En cuanto a Perú, por ejemplo, tenemos los hospitales nivel 1, 2, 3, centros especializados, muchas veces con largas estancias, ¿no? En cuanto a España, hay urgencias de atención primaria como tal. En cada CAP, de acuerdo al número de población, pues hay urgencias de atención primaria con una coordinación de alguna manera, con un sistema en cuanto a la coordinación de urgencias, no hablo de una consulta externa, sino de urgencias como tal, de alguna manera organizada y relacionada. Las urgencias también hay en los hospitales y en los sociosanitarios, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el soporte de estas largas estancias, hay lo que se llama las residencias, ¿no? En cambio, cuando ya vemos a un paciente que está más de 5 o 10 días, dependiendo de lo que tiene, ¿no? En una enfermedad crónica o una enfermedad limitante, pues estos pacientes ya no están en el hospital, sino pasan a las residencias, ¿no?
En cuanto a las personas que ingresan a cuidados paliativos también. Entonces hay una serie de requisitos y hay una serie de soporte como estas residencias que hacen que los hospitales pues no estén siempre de alguna manera sobresaturados. Entonces, en la longitudinalidad con todas estas características, pues en Perú podemos decir que no cumple y en España pues hay el cumplimiento a medias, ¿no? Pasamos a la otra parte, que es la parte de la integralidad, que se refiere a la identificación de las necesidades de salud de los pacientes y de respuestas al sistema de salud de estos. Entonces, aquí hay un cuadro que lo estamos viendo ahí, que me gusta muchísimo, ¿no? Este es un cuadro que ha cambiado mi vida, por así decirlo, que es el abordar al paciente en estas áreas, ¿no? En el área física, mental, emocional, espiritual y social. Entonces, como médicos de familia, tenemos que hacernos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿en qué áreas nos estamos formando? ¿No? ¿Estamos formándonos para abarcar el área emocional del paciente? ¿Estamos formándonos para abarcar el área espiritual? ¿No? Que creo que es la que menos abarcamos. ¿En el área mental? ¿En el área social? ¿O estamos aprendiendo solo de patologías para ver si es que podemos abarcar adecuadamente el área física, ¿no? Y lo otro es, en nuestro actuar o en nuestras consultas diarias, pues también, ¿no? ¿Qué parte de estas esferas vamos abordando en el paciente, ¿no? En nuestro plan de trabajo, ¿qué áreas estamos abordando, ¿no? Entonces, esto es como para que nos hagamos la retroalimentación y podamos ver, ¿realmente estamos actuando como médicos de familia, ¿no? Entonces, la evaluación de las 5 esferas, ¿no? En el caso de Perú, hay pocas unidades formadoras de médicos en atención en el primer nivel que abarcamos de alguna manera estas 5 esferas, ¿no? Y obviamente también acá intervienen mucho los recursos humanos, financieros, la parte de las capacitaciones, la parte de la formación, ¿no? En el tiempo donde yo estaba haciendo la residencia, ¿no? Había colegas, por ejemplo, de Arequipa o de Amazonas que no tenían, por ejemplo, un tutor, ni siquiera un tutor, ¿no? En cuanto a su formación o mediante su formación de la residencia. Entonces, eso es una desventaja, ¿no? Pero ahí vuelvo a apelar a la resiliencia como peruanos que tenemos, ¿no? El que quiere aprender, aprende, como digo yo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos esas deficiencias, pero también tenemos un espíritu, por así decirlo, dentro de la medicina familiar, que si tú quieres aprender, te abren las puertas y creo que aprendes, ¿no? En mi afán por descubrir, por ejemplo, yo estuve en cierta universidad X, donde no me daban ninguna formación, y eso que era de Lima, ¿no? Pero por el afán eso y la curiosidad, solo curiosidad, ni siquiera quería capacitarme mucho, nada, curiosidad de aprender, pues mira, me abrieron 2 universidades sus puertas de par en par, inclusive me llegué a graduar con ellos, ¿no? Para poder aprender y tener en cuenta y tener un poco más claro de lo que iba esta especialidad, ¿no? A dónde me estoy metiendo, ¿no? En cuanto a España, también, o sea, deficiente formación de los médicos en atención de primer nivel como tal. Aquí es una formación clínica y esto, ¿no? De ver enfermedades y de pasar y de pasar y de pasar y de atender y de atender, ¿no? Como te digo, sí que también te llevan a capacitaciones como ecografía, por ejemplo, que en atención primaria a veces resultan muy favorables su uso, y en intervencionismo, ¿no? Como por ejemplo la cirugía menor, crioterapia, etcétera, o sea, cositas que de alguna manera lo pueden resolver, pues las capacitaciones, ¿no? Los médicos clínicos, y claro, todo esto también a veces se ve opacado por la excesiva sobrecarga que hay en cuanto a los pacientes. La siguiente característica asegura los servicios de salud que se ajusten a las necesidades de salud de la población. No es cierto, y acá volver a recalcar, que a mayor cantidad de servicios de salud hay una mejor asistencia sanitaria, ¿no?
Acá tenemos que ponerlo con puntos suspensivos. Nosotros sabemos que dentro de todo lo que significa la atención de salud del ser humano, el sistema de salud solo lleva un 16%, ¿no? Y de ese 16%, ¿cuánto estamos abarcando en cuanto a estas esferas? Entonces, no es que el sistema de salud esté encargado al 100% de la salud de la población, ¿eh? Ojo. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, pero también ser conscientes de que este 16% que tenemos como parte del sistema de salud puede cambiar las otras áreas, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, abarcar toda esta área, pues definitivamente no cumplimos, ¿no? Se ignora varios grupos poblacionales, sobre todo, por ejemplo, las comunidades de la selva. Entonces, no estamos adheridos a las necesidades de la población, sino queremos que más bien se adhieran a nosotros, ¿no? Y a veces eso conlleva incluso a un maltrato por parte del personal sanitario, ¿no? Y esa es una realidad lamentable que se da en nuestro país, ¿no? En cuanto a España, tampoco cumple porque la atención primaria, aparte de ser solo clínica, a veces sostiene los problemas sociales, ¿no? Problemas financieros, de salud mental, adicciones, entre comillas. O sea, hemos tenido casos, por ejemplo, de que el paciente, nosotros teníamos que enviar una ambulancia a un paciente que decía que no tenía la posibilidad de poder trasladarse, ¿no? O sea, a pesar de que vivía 5 minutos, por así decirlo, del centro de salud, pues como no tiene cómo pagar el taxi, el centro de salud muchas veces asumía eso, ¿no? Y le enviaba una ambulancia para ver qué es lo que tenía el paciente. Entonces son problemas económicos que dentro de España, pues es como que yo digo, ¿no? Todo lo que no puede solucionar el Estado, pues lo manda al sistema de salud, ¿no? Que vean con ellos, ¿no? Hay problemas de salud mental, ¿no? Aquí hay mucha gente sola, por ejemplo, que ha agarrado la costumbre de asistir tanto al sistema de salud que, claro, prácticamente es como que buenos días, vengo a trabajar aquí, ¿no? Un ratito y me voy, entre comillas, trabajar. Pero, o sea, son cosas que, entre comillas, no deberías tener que ver el sistema de salud, pero aquí conlleva todo. Y más bien acá sucede al revés, ¿no? Hay mucho maltrato hacia el personal sanitario, ¿no? Y eso es, por ejemplo, también una de las cosas que me ha chocado cuando venimos, porque al menos en Perú tenemos todavía ese respeto, ¿no? Del paciente hacia su médico. Pero en cambio no. Desde el solo llamarte Lu, ¿no? Como en mi caso. Oye, Lu, buenos días, Lu, que he venido, y algo así. Entonces, como que en las primeras veces me chocaba muchísimo más, ¿no? Los conceptos seguimos en eso. Determina el método de prevención centrados en la población y nos separa de aquellos que son centrados en grupos poblacionales específicos. Acá también, ¿no? El sistema sanitario de Perú es un sistema sanitario fragmentario, ¿no? Por diferentes prestadores de salud y también, pues, con diferentes intereses, ¿no? En España, la atención es centrada en el cliente. Lamentablemente, y esto de verdad es muy triste, ¿no? Que el paciente ya no sea atendido como paciente, sino como cliente. Y esto pues conlleva muchas cosas, ¿no? Incluidos también el maltrato, ¿no? Es una de las causas, por ejemplo, del maltrato hacia el personal sanitario, ¿no? Centrada en las farmacias, ¿no? Con intereses muy políticos. O sea, entonces, el popularismo, por así decirlo, ¿no? De los entes políticos ha hecho pues que el sistema sanitario sea, yo digo, ¿no? Como el tupper que repartía Keiko. Más o menos así estamos, ¿no? Aquí. Y entonces la calidad definitivamente pues no es la más adecuada, ¿no? Todos los integrantes en una comunidad tienen necesidades de salud, las cuales deben ser abordadas y identificadas por un sistema sanitario, ¿no? Aquí, pues en el Perú hay una atención centrada en la enfermedad como tal, ¿no? Y queremos que eso, ¿no? Que la población se adecue a nosotros, ¿no? Y a veces nosotros no nos damos ese trabajo o ese tiempo de ver qué realmente necesita esa población, ¿no? Igual en España, ¿no? La atención centrada en la enfermedad. Ya viene el paciente con signos, síntomas, muy bien, tratamos eso, ¿no? Pero no vemos
¿no? Las otras cosas que están pasando alrededor de nosotros. Entonces, en integralidad, el Perú no cumple, pero España tampoco lo cumple, ¿no? La última, coordinación. Entonces, la esencia de este atributo es de disponer de la información acerca de los problemas previos de salud. Esto es importante porque nos ayuda a comunicarnos y a coordinar con otros niveles de salud, ¿no? Ya sea a nivel tecnológico, ya sea a nivel sanitario, etcétera, ¿no? Y la característica creo que más importante es sin dejar de ser responsable del paciente. O sea, está bien, yo lo derivo como médico de familia, pero yo estoy pendiente o al tanto, o sé que sí o sí ese paciente va a retornar hacia donde estoy yo, ¿no? Y entonces ese retorno es lo que nos ayuda a cerrar ese círculo, ¿no? El sistema de salud debe ayudar a mejorar la atención compartida, ¿no? Entre los médicos de atención primaria y los otros especialistas, ¿no? Y este atributo requiere de buenos sistemas de información y comunicación. Ya ahí nos vamos pensando que en Perú, efectivamente, no tenemos un sistema informático nacional, ¿no? Aquí sí que hay un sistema informático, pero también es por comunidades, ¿no? No es lo mismo el sistema informático de la Comunidad de Valencia a la comunidad de, no sé, del País Vasco o de acá de Cataluña, ¿no? Entonces, claro, cuando viene a atenderme o atenderse un paciente del País Vasco, por ejemplo, yo no tengo ni idea de lo que tiene, porque claro, no tengo su historia clínica, no tengo absolutamente ninguna información de ese paciente. Pero claro, si es que viene de Cataluña, yo ahora, por ejemplo, estoy en Girona, y si viene un paciente de Lleida, pues sí que tengo el acceso a toda su información, lo cual, pues, de alguna manera hace que la atención sea mucho más con muchos más recursos, ¿no? La coordinación es esencial para la consecución de los otros 3 componentes que ya lo hemos visto. Y la característica del médico de familia debe ser esta, ¿no? De ser un integrador y especialista ejecutor. Es el que da la pauta en la orquesta, como digo yo, ¿no? Entonces, deberíamos de llegar a hacer eso y a sentirnos como tal. Entonces, veamos un poco de esto. Los pacientes que reciben una atención compartida presentan un número más bajo de derivaciones y se desarrolla menos síntomas en el año de seguimiento, ¿no? En Perú, por ejemplo, no tenemos una lista o protocolos generalizados, porque sí que hay ciertos sectores de derivación a partir de atención primaria, ¿no? Hay un déficit de protocolos en atención primaria como tal, ¿no? Como menciono, o sea, sí que hay algunas instituciones que lo promueven, pero no están generalizados a nivel nacional, ¿no? Y los sistemas de referencia y contrarreferencia, evidentemente, no son eficientes en nuestros grandes prestadores, ¿no? Como el MINSA, como el Salud, por ejemplo, ¿no? No hay ese retorno, no hay una continuidad, ¿no? En España, los centros de atención primaria emplean criterios de derivación en atención primaria. Sí que hay aquí, ¿no? Hay protocolos de eso y son generalizados y no se difieren mucho entre las comunidades. Presentan protocolos y capacitaciones continuas de estos. No hay una contratransferencia activa tampoco. O sea, si bien es cierto, sí que está muy bonito en el protocolo, pero muchas veces no hay una contratransferencia, ¿no? O sea, nosotros derivamos a otros especialistas, pero estos otros especialistas no derivan al médico especialista en atención primaria, ¿no? Sino que por otra característica como la longitudinalidad, entonces el paciente llega, ¿no? Llega, no de la mejor forma, pero llega, ¿no? Hay un sistema de historias clínicas compartidas y programación, como ya les mencioné, y claro, debido a este escenario es como un divorcio entre atención primaria y una atención hospitalaria, ¿no? Entonces, ahí hay cosas evidentemente que hay que mejorar. Facilita la adecuada identificación de los problemas de los pacientes y un buen seguimiento de esto, si es que se da, ¿no? Este atributo. En el caso de Perú no facilita el seguimiento de pacientes, no se cierra el círculo, no hay una continuidad, ¿no? En el caso de España se identifica identificación de problemas y hay un seguimiento, sí, no de la forma más adecuada, pero sí que el paciente llega a cerrar el círculo,
incentiva la creación de un sistema informático único de salud. Y esto creo que es algo que tenemos que luchar, ¿no? En el Perú por un sistema informático nacional o por lo menos regional, ¿no? Y que de alguna manera pues nosotros podamos tener acceso a eso, ¿no? Como médicos. En el caso de España sí que cuenta con un sistema informático, no nacional, pero por lo menos por comunidades, ¿no? Este atributo resalta la importancia del conocimiento de todos los problemas de salud, ¿no? Ya sabemos que nosotros somos especialistas en la integración de signos, síntomas, factores de riesgo de muchos sectores, ¿no? Neurológico, cardiológico, neumológico, etcétera, ¿no? En el caso de Perú, especialistas en atención primaria centralizados y aún muy escasos, ¿no? Generalmente, pues la mayoría creo que está en Lima o en regiones y aún no estamos donde, en todos los lugares de centros de atención primaria. Hay un déficit de instituciones formadoras en profesionales de atención primaria también, o si es que los hay, pues no tienen la suficiente calidad todavía. Y los actores de salud o sociales poco comprometidos con la educación sanitaria en atención primaria, ¿no? Las hay, esto es algo que también hay que recalcar. Las hay, vemos, al menos cuando salen algunos spots publicitarios en la televisión de Perú, ¿no? Hay algunas cosas, hay en radio, hay creo que médicos que también van hablando, etcétera, ¿no? En España eso no se da, o sea, ningún spot de educación sanitaria ni nada por el estilo, ¿no? Aquí los médicos solamente son clínicos y claro, los pacientes también ignoran de todos los procesos que se realizan, ¿no? Entonces, por lo tanto, también hay el resultado de esto es que los pacientes sean dependientes, frecuentadores y con muchas reconsultas, muchas veces por el mismo caso, ¿no? Los actores de salud y sociales, ¿no? Tampoco no tienen ningún compromiso con la educación sanitaria. Estamos hablando de educación sanitaria. Muy bien, entonces, en cuanto a la coordinación, en el Perú no cumple y en España podríamos decir que, entre comillas, no cumple o cumple muy poco, ¿no? Como coordinación como tal. Entonces, ya para finalizar y hacer el resumen de todo, ¿no? En cuanto a la accesibilidad, longitudinalidad, integralidad, pues en el Perú vemos que no cumplimos o hay casos muy aislados que tratan de llevar esta atención primaria, pero claro, casos muy aislados, no a nivel nacional. Y en España hay un cumplimiento, podríamos decir, de un 75%, ¿no? O de un 25% y los otros no cumple a medias y el otro, integralidad y coordinación, tampoco lo cumple. Entonces, más o menos este es el panorama que vamos viendo, ¿no? Y aquí hay que recalcar que el Perú tiene la formación de los especialistas en atención primaria casi al mismo tiempo que España, ¿no? Pero vemos que en España, por ejemplo, hay leyes naturales. Por favor. Ok, ya estamos terminando. Hay leyes que ya han establecido y tienen un sistema único o al menos prevalente del sistema de salud, ¿no? Lo cual ayuda de alguna manera a que todo esto pues a largo plazo se esté dando, se esté cumpliendo, ¿no? Bueno, la bibliografía en cuanto a Perú, pues el ministerio, a través de las páginas del Ministerio de Salud y de Salud y en la bibliografía empleada en cuanto a las estadísticas de España a través del Ministerio de Salud y a través del CAT Salud, que es donde estoy trabajando. Y bueno, aquí hay algunos pensamientos que sí que es bueno pues que tengamos esa introspección y esa mea culpa, ¿no? Y ese esfuerzo también por formarnos bien en lo que es la atención primaria. Y eso sería todo. Les dejo por si acaso mi correo si se quieren comunicar y quedo agradecida con ustedes. Muchas gracias, doctora Santos. Ha sido una ponencia muy, muy agradable. Nos ha abierto
la visión, ¿no? Del sistema, ¿no? Que tanto tenemos aquí que es bueno y que a veces no lo valoramos y viceversa, ¿no? Cosas que quizá querramos tener, ¿no? No todo, no mucha agua, que nos ahogamos también, ¿no? Entonces, Así es. un poco de lo que he podido entender, ¿no? Sobre todo en el acápite de accesibilidad, ¿no? Esa accesibilidad puede ser contraproducente por el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y la prevención cuaternaria queda muy detrás, ¿no? Cuando hay un sobreacceso. Muchas Ujú. gracias, Lu. Voy a transmitirte algunas preguntas que han dejado en el chat. Ok. Eh, de Solén Álvarez Yurisbel, saber si conoce el programa del médico y enfermera de la atención primaria de salud de España y si sabe cuáles son los fundamentos que ha establecido Martín Zurró en cuanto a los protocolos de atención. Bueno, eso creo que también me faltó un poco mencionar, ¿no? En cuanto a equipos de salud como tal, sí que así como cualquier poblador o cualquier persona que pise tierra de España está de alguna manera ligado ya a un médico, el médico también nace, como se dice, con su enfermera, ¿no? Entonces hay un equipo, sí, de médico-enfermera que llevan un cupo y un paciente, ¿no? Entonces eso no es un equipo completo como lo conocemos en la teoría, pero por lo menos es un equipo efectivo, ¿no? Las otras áreas de odontología, de técnico y de administrador, todavía falta como que integrarse al equipo básico que llamamos nosotros o que conocemos nosotros, ¿no? Ok, ok, ok. Sí, existe entonces un equipo como tal. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia, nos dice Rosa Andrea Morales González. ¿Cómo cree usted que debería cambiar la gestión en salud para evitar el burnout en el personal sanitario, que ya está viendo en España por la sobrecarga laboral? Voy aquí. Bueno, yo creo que en el Perú como peruanos tenemos una gran potencia que no lo conocemos, pero que muchas veces lo usamos, que es la resiliencia, ¿no? Entonces, hay una comunicación con esas ganas de seguir formándonos, de seguir siendo médicos, ¿no? De seguir esa perspectiva y, y de alguna manera también ese déficit del sistema de salud que tenemos también nos ayuda de alguna manera a nosotros innovar, ¿no? Innovar entre comillas, pero de establecer estos conceptos y de poder trabajarlos en áreas, ¿no? Dentro de la promoción mía, por ejemplo, hay médicos que han hecho la parte de ADI, por ejemplo, que es un programa dentro del hospital que lo están llevando médicos de familia. Y así como esa experiencia, hay varias experiencias aisladas, ¿no? Entonces, de alguna manera eso nos ayuda a que nuestro cerebro siempre esté siendo resiliente a las cosas y es una fortaleza para el burnout, definitivamente. Aquí hay no lo sabía, pero es como a medio de broma, se llama lo que es tomarte el pasadol, ¿no? Entonces es como una respuesta a que ya, si tengo que atender 60 pacientes, pues los atiendo y ya está. O sea, como que pasa. O sea, y entonces, cuando yo estuve las primeras veces, pues también me chocó eso, porque lo que veía era zombies, ¿no? O robots. Era como que, ya, esto, ya, y era como que, pero no te preocupas, no va más allá, porque claro, eso es como, formaron como un sistema de defensa ante un sistema muy demandante y pacientes, pues también una población muy demandante, ¿no? Entonces, el médico se ha hecho una encuesta y un trabajo aquí en el último año donde casi el 87% de médicos está con burnout en la institución donde yo estoy trabajando ahora, ¿no? Entonces, sí es bastante alto aquí. Y claro, la respuesta a eso es esto que menciona, ¿no? Del pasador. Entonces, por favor, no lleguemos a eso. No, no llega. Esa cifra bastante alarmante, ¿no? 87%, ¿no? No llegar al pasado. Muy bien. Solén Álvarez nos dice, ¿qué periodo de evaluación tienen los grupos dispensariales en España y en Perú en la atención primaria? No sé, no le entendí muy bien la pregunta, no ¿A qué sé se si refiere? Ajá, ¿a qué se refiere con grupos dispensariales? grupos ¿A la formación? dispensariales. ¿Se refiere a la Dispensariales. formación?
Quizás en el chat nos la aclara, doctora Solenzal. Eh, y tengo una hasta que nos aclaren la pregunta de Paul Muñoz. En Perú no hay intervenciones multisectoriales en promoción de la salud, son sectoriales y por lo cual son insuficientes. Hay intervenciones insuficientes en prevención del riesgo y recuperación del daño-enfermedad. La rehabilitación se centra básicamente en los hospitales y los cuidados paliativos son incipientes. Mucho que hacer. ¿Qué indicadores trazadores de los atributos evaluados podríamos plantear para mejorar la APS en el país? Los atributos de atención primaria son esos atributos, ¿no? Y como ya lo vimos, todos están conectados de alguna manera. O sea, no funciona el uno, no puede ser que funcione uno y funcione el otro y llamemos atención primaria de salud. O sea, se supone que todo es un engranaje, ¿no? Y todo es va siendo los resultados de... Yo creo que una de las cosas muy importantes, como médicos jóvenes que somos y que nos estamos entrenando y, y hemos sido entrenados en atención primaria de salud, es eso, ¿no? Primero, identificarse como tal, empoderarnos como tal, ¿no? Ejecutar los conceptos claros, ¿no? De atención primaria y eso establecerlo, ¿no? Yo creo que hay este movimiento Huayna Câmara, por ejemplo, que de alguna manera los residentes, pues se ha hecho como que, ¿no? Escritos sobre las políticas de salud en atención primaria, hay la sociedad misma, ¿no? Para poder de alguna manera hacer un cambio o de alguna manera modificar o presionar incluso, ¿no? A directivos que se puedan dar esto. Pero claro, tenemos que formar ese montón, esa aglomeración para poder presionar eso. Pero yo creo que es importante como responsabilidad de cada uno de saber bien los conceptos y tener una identidad como médico de familia, ¿no? No como la parte, ellos son como los mini cardiólogos, mini neurólogos, mini no sé qué, ¿no? No, sino que tenemos que tener una identidad como médicos de familia, ¿no? Y para eso tenemos que capacitarnos y saber bien los conceptos, ¿no? que estamos viendo ahora.